Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola, pasen nomás. Buenas tardes chicos, pasen, pasen. Voy a configurar esto para que puedan pasar nomás. Hola chicos, buenas tardes, ojalá hayan almorzado bien. O ya hayan almorzado, o ojalá que no tengan hambre. Ya, cualquiera de esas cosas sirve. Buenas tardes chicos. Hello, hello there. Hello Álvaro. Ya, estamos. Parece, yo creo que faltarán unos dos, tal vez. Buena Max, ¿cómo estás? Este, hoy día la clase va a ser un poquito distinta. Ustedes saben que están en el electivo y yo les dije de antemano que habían cosas que íbamos a tener que calcular en este electivo y otras que no íbamos a tener que calcular porque ya tenían que ver con definiciones, ¿ya? Y hoy día nos toca una clase más o menos pesada, ¿ya? No de que yo me ponga pesado, sino que de que lo que vamos a ver va a ser más difícil, ¿ya? Yo les digo de antemano para que estén anotando, me pregunten, ya no dejen pasar nada porque eh, yo creo que esto es una de las cosas como una de las, yo creo que hay como cinco o seis cosas durante el año que van a ser difíciles y esta es una de esas, ¿ya? Pero una vez que uno la domina, pan comido, ¿ya? Así que eso, para que tengan cerca su calculadora, el Excel, ¿ya? Calculadora, Excel, el cuaderno y el lápiz, ¿ya? Para que vayan anotando y siguiendo todo lo que yo voy a ir haciendo porque es fácil que se puedan enredar con esto. ¿Estamos? Ya chicos, entonces voy a minimizar esto por aquí, voy a minimizar el chat por acá, lo voy a cerrar, ya, ahí, acá y estamos aquí y ya. A ver chicos, habíamos quedado en que la clase pasada yo le había dicho cómo calculábamos, no lo voy a dejar así mejor porque no vaya a ser que explote de nuevo la tarjeta de video. Yo le había dicho que cómo determinábamos la cantidad de intervalos, ¿sí? Creo que la palabra está bien dicha cuando uno dice intervalo, no intervalo, ¿sí? Pero si me lo escuchan mal, eh, bueno, de repente lo tengo pegado y no me doy cuenta, ¿ya? Entonces, yo les había dicho que, por ejemplo, aquí en nuestro esquema, cuando teníamos nuestra tabla de datos agrupados, esta que está en moradito, ¿ya? Para esa tabla de datos agrupados, el problema que había es que, verdad, me acordé de algo. Así puedo, no, parece que está, sí, está configurado. Ya. Entonces yo le decía que para esa tabla de ahí de datos agrupados, la gracia que tenía es que, bueno, tenía 10, esta de acá, tenía 10 filas y estaban ordenados en intervalos de 10 en 10. Pero así como yo los ordené de 10 en 10, alguien podría haberlo ordenado en dos intervalos de 50 en 50. Y alguien podría haberlo ordenado incluso en 100 intervalos de uno en uno, ¿sí? Que justamente una ordenación de 100 intervalos de uno en uno es muy parecida a la tabla de frecuencias que tenemos acá, ¿ya? Pero que irían desde la calificación 0 puntos hasta la última que sería la de 100 puntos, ¿sí? Así que en realidad agrupar, en realidad no es otra cosa que lo mismo que tenemos acá al lado, ¿sí? Se ve de distinta manera, pero al final es lo mismo. Pero no habíamos llegado, el problema que había al final es que la pregunta del millón es bueno y entonces entre un investigador que tiene hace una investigación sobre peces, por ejemplo, puede hacer una tremenda tabla y otro que hace sobre, no sé, pues, un virus hace una tabla más pequeña y cómo llegan al mismo acuerdo, cómo hacen lo mismo. Entonces yo les mostré esta formulita que está acá, que sería bueno que la copiaran, ¿ya? Que justamente nos entrega la cantidad de intervalos que tengo que ocupar, ¿sí? Bueno, aquí lo dice, n sub i es el número de intervalos
1 más 3,3 por el logaritmo en base 10, o sea, el logaritmo que ustedes conocen, de la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? Yo, si se acuerdan, eh, o si no se acuerdan, no importa, pero yo lo voy a hacer acá de nuevo, el logaritmo de 19. Y miren, yo creo que se ve bien ahí, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, o tal vez así se ve mejor, ¿ya? Ahí tenemos justamente el resultado. A mí me dio 5,21, así que usé 5 intervalos. Ahí están nuestros 5 intervalos, los pueden ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, para saber el tamaño del intervalo, lo que hice fue obtener el rango, que ya lo teníamos hecho, que era 44, y lo dividí en 5, ¿sí? Y cuando tú tomas 44 y lo divides en 5, lo que obtienes es 8,8, ¿sí? Y con nuestro 8,8 simplemente fui sumando. Por ejemplo, el primer intervalo partía con el 52 y llegaba hasta el 60,8, ¿ven? El segundo intervalo parte en el 60,8 y le sumo 8,8 y me da 69,6. Y así voy, ¿ya? Y yo les decía que esto estaba bien o yo podía comprobar que estuviera bien, cuando en el último intervalo, el último valor asumía o sea, el último intervalo, digo, asumía el último valor. Acá hay algo que está erróneo, que no sé por qué lo había hecho por el otro lado, pero bueno, tal vez al copiarlo se dio vuelta, no sé. ¿Ya? El último intervalo siempre tiene que terminar con una llave cerrada, por si acaso. Ahí lo tengo seleccionado, quiero que lo vean, miren. Ahí está, ¿ya? Tiene que terminar con ese valor cerrado, porque si no, el 96 no podría, por ejemplo, calzar ahí, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestros 5 intervalos, ¿ya? Con un tamaño de 8,8, ¿sí? Y en este caso, después yo simplemente fui, revisé los datos y los ordené de acuerdo a la frecuencia, ¿sí? Vi cuántas calificaciones estaban entre el 52 y el 60,8, sin contar el 60,8, y los anoté aquí al ladito. Y así lo fui haciendo. Yo les mostré el Excel, que está por acá, y en el Excel, si lo pueden ver bien, ¿ya? Aquí, ¿dónde está? Ah, de acá. Este fue el que estaba malo. Lo voy a cerrar ahí. Bien, ya. Entonces, claro, cuando yo lo hice en el Excel, después introduje una función de suma, ¿ya? Para que me contara cuánto había en esta frecuencia, y obviamente que esa suma de frecuencias tiene que darme 19. Si no me da 19 es que hay un dato que lo perdí y eso está malo, ¿ya? Entonces tengo que siempre fijarme que la suma de las frecuencias me dé en nuestro ejercicio 19, ¿ya? Si en tu ejercicio tu base de datos tiene 200 datos, entonces la suma de las frecuencias te tiene que dar 200, ¿ya? Bueno, y luego de eso, yo anoté aquí una columna que se llama X sub i. X sub i es la marca de clase. eh, Vamos a ver si lo puedo aquí, ¿ya? Yo les dije que, ahí sí, que la marca de clase X sub i, ¿ya? Es igual al límite inferior del intervalo más el límite superior dividido 2. Por ejemplo, en el intervalo que dice 52 al 60,8, ¿ya? Ojo, aquí 60,8 tiene así el paréntesis, ¿ya? En ese caso, el límite inferior del intervalo es 52 y el límite superior es 60,8, ¿sí? Así que simplemente para encontrar la marca de clase, yo lo que hago es sumar estos dos, el 50 más el 60,8, y los divido por 2. O sea, calculo su promedio, ¿sí? ¿Ya? Simplemente es lo único que tengo que hacer, ¿ya? Promediarlo, ¿ya? Promedio esos dos y ahí me da la marca de clase. Si se dan cuenta, me dio 56,4. Mi marca de clase debe estar contenida en el intervalo. Si mi marca de clase no está contenida en el intervalo, está mala. Si por ejemplo me hubiese dado ahí, voy a poner un valor erróneo, pero supongamos que me hubiese dado, no sé, 50, ¿ya? Esa marca de clase no funciona, está mala, porque 50 no está en el intervalo 52 hasta el 60,8. 50 está antes de ese intervalo y no me sirve, ¿ya?
la marca de clase debe estar contenida en el intervalo. Anótenlo por ahí como apunte, ¿ya? Eso debe cumplirse siempre, ¿ya? Entonces, hice eso mismo con todos los datos, ¿ya? Hice eso con todos los datos, ¿ya? Ese fue el primer paso. Y el segundo paso que hice fue multiplicar la marca de clase por la frecuencia, ¿ya? Si ven ahí, yo le inventé una fórmula, le dije a Excel, oye, ¿sabes qué? Multiplica esta fila por esta fila por esta fila, ¿sí? Fila por fila. Y después lo tiré hacia abajo, ¿ya? Y Excel me hizo el cálculo, ¿ya? 56,4 por 1, 56,4, 65,2 por 3, 195,6, y así fue haciéndolo hacia abajo, ¿ya? Esto me faltó ponerle aquí una cajita, ahí, ¿ya? Y lo que le pedí después a Excel, le dije, oye, ¿sabes qué? Súmalo, ¿ya? Y lo sumó. Y le dio 1450. ¿Por qué hice eso? Porque, vamos a volver para acá. Porque resulta que ¿dónde lo dejé? La fórmula de la media para datos agrupados, que está aquí, ya ahí está la fórmula, dice que yo multiplique la marca de clase por la frecuencia, ¿sí? Y lo divida por el total de datos. Por lo tanto, si me voy a mi Excel, yo aquí multipliqué ya marca de clase por frecuencia, aquí está el resultado, lo sumé, aquí está el valor final, y esto lo tengo que dividir en 19, y me da 76,3157, ¿ya? Que era el valor que está aquí abajo, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que saber hacer, eh, yo les digo en papel primero, ¿sí? En Excel nos va a ayudar, claro, Excel te va a ayudar cuando tú tengas que hacer esa fórmula para, no sé, 500 datos, 600 datos, pero si la tienes que hacer como ahora para 19 datos, tú lo tienes que poder hacer por tu cuenta. Lo único que necesitas para hacerlo es saberte la fórmula y tener una calculadora, ¿sí? Y ojo, la idea es que uno esto lo maneje bien porque después puedes toparte con alguna investigación que tú necesites analizar y que ya vengan los datos de esta forma. Entonces tienes que saber interpretar de dónde salieron las cosas. ¿Estamos? Ya, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Ese es como el resumen de lo que vimos la clase pasada. Ahora, me detengo aquí, ¿ya? Me detengo aquí y voy a subir esto un poquito. Me detengo aquí, ¿ya? Y pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Levánteme la mano, le doy audio y me pregunta, ¿sí? Porque de aquí yo tengo que partir, si esto ya lo manejan bien, entonces yo puedo seguir con el resto, que ahí ya viene la parte difícil, que lo que yo considero más complicado es justamente y lo es, la mediana y la moda para datos agrupados, ¿ya? Así que eso, les consulto, ¿alguno tiene alguna duda? Levánteme la manito o me escribe, ¿ya? En el chat, por último, pero la idea es que esto lo tengan claro. Porque yo después si les doy un trabajo y les digo, oye, ¿sabes qué? No sé, determine la siguiente distribución de, no sé, 30 datos, haga una tabla, determine la media, la moda y la mediana. Esto lo tienen que poder hacer ustedes por su cuenta. Entonces, por eso les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda que no sepa de dónde salió algún número o algo? ¿Hasta esta parte? ¿No? ¿Ninguno? ¿No, no, no? Ya. ¿Seguroski? Entonces, ahora viene lo bueno. Ah, ya, aquí llegó uno, a ver. Dice, ¿cuántas fórmulas hay? Jujujuju. Son varias, pero hoy día, fórmulas grandes vamos a ver tres. ¿Ya? La de media, yo se la voy a mostrar más rato para que la noten de nuevo. ¿Ya? La de la mediana y la de la moda son grandes, son fórmulas grandes. ¿Ya? Eh, por lo general, estas fórmulas asustan a los alumnos. ¿Sí? Y las que vimos por ahora, pucha, no sé ya. Yo no llevo la cuenta de las fórmulas, porque como se supone que ustedes van anotando eso, Alvarito, no lo tengo como, no los tengo como anotados. Por eso yo les digo, tomen apunte, ¿ya? Pero hasta ahora hay varias cosas que ya deberían saber. Por ejemplo, media, mediana y moda para datos no agrupados, ¿sí? Y el rango, y qué otra cosa, a ver, rango, ¿qué otra cosa nos falta? Rango y ahí la fórmula que está ahora en la pantalla, que es
para determinar la cantidad de intervalos. Ya van 5 fórmulas, ¿sí? Y ahora faltarían las otras 3, media para datos agrupados, mediana y moda para datos agrupados. Y además de eso vamos a tener que ver hoy día frecuencia absoluta, relativa y acumulada. ¿Sí? Con eso yo creo que estamos, ok, esta es la batería inicial, ojo, porque ya de ahí en estadística descriptiva uno debe usar fórmulas, por eso esto es de matemáticas, si no sería algo más así nomás, ¿ya? Ya pues chicos, así que ánimo Alvarito, anda anotando nomás. Ya, entonces, continúo. A ver, me voy a detener acá antes de seguir con la... Ahí está. Esa que está acá, de este lado, es la fórmula para datos agrupados de la media, ¿sí? Fíjense que ahí sale el símbolo de sumatoria, ¿ya? Yo ayer lo mostré, pero yo se los voy a explicar mejor ahora para que esto no les haga drama. ¿Dónde está esto aquí? Miren, en matemática la sumatoria se nota con el símbolo sigma. Esa es una sigma mayúscula, ¿sí? Y denota una suma sucesiva, ¿ya? Eh, solamente denota eso, ¿ya? Usualmente sigma tiene, tiene como unos operadores, ¿sí? Un operador superior y uno inferior, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí estoy anotando uno, esa es una I minúscula, ¿ya? ¿Qué significa ahora eso que anoté? Que yo voy a sumar, por ejemplo, eh, ya, y aquí voy a poner, por ejemplo, ¿qué puedo poner? A ver, X sub, ya. Y acá abajo voy a hacer esta tabla. Eh, X sub I, para acá mejor, ya. X sub I, listo. ¿Y qué le voy a poner? A ver, ya le voy a poner 2, 3 y 5. Y esta es la posición I. 1, 2, 3. Ya, fíjense bien. ¿Ya? Ahí sí, porque si no se veía extraño. Ya, ¿de qué se trata esto de la sumatoria? Ya, de partida, voy a cambiar de color para que se vayan fijando dónde voy a apuntar. Primero, el que está acá arriba, esa n, se llama límite superior de la sumatoria. ¿Sí? Me dice hasta dónde voy a llegar a sumar. Pues yo puedo ponerme a sumar infinitas cosas, y ustedes saben que en matemática el infinito no es un problema, ¿sí? Entonces, yo me puedo poner a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, ¿ya? Pero yo tengo que decirle a la persona hasta dónde quiero sumar, o si realmente quiero sumar hasta el infinito, no, ¿ya? Luego, voy a bajar esto un poquito. Luego tenemos lo que está acá abajo, esa i igual 1. Es una i minúscula, ¿ya? Esa i minúscula me está diciendo que es el límite inferior de la sumatoria. Ojo, todo esto que les estoy diciendo yo es en la sumatoria. Ya, se los tengo que explicar ahora porque es probable que lo tengamos que ver después aplicado a otras fórmulas y es para que después no me digan, profe, pero no sé de dónde salió esa cosa rara. ¿Ya? Aquí alguien me preguntó, ¿sí? Sí y no Tortuboy, ¿ya? En la calculadora a veces algunas tienen las funciones para poder hacer sumatorias, pero no todas la tienen, ¿ya? Y lo que a mí me interesa es que tú puedas entender el símbolo, ¿sí? Porque resulta que después en matemática, eh, esa cosa ahí adentro, eh, adentro de la sumatoria puede ser que tenga algo algebraico y tú, por ejemplo, no tengas que sumarlo al fin de cuentas, sino que tengas que entender qué es lo que va a terminar haciendo, ¿ya? Por ahora, para que se den cuenta, esto lo vamos a hacer a mano, pero después ya, con el paso del tiempo, hay cosas que nosotros lo vamos a ver y vamos a decir, ya, eso es está calculando la media nomás, o está calculando la moda, ¿sí? ¿Ya? Pero eso como para responder a tu duda, Tortuboy, ¿ya? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Me levantó la mano? No sé. Ya, no sé quién, pero no creo que llegue nadie más, así que voy a bloquear la reunión. Ya. Entonces,
sigo, ¿ya? Entonces le dije, lo que está arriba, límite superior de la sumatoria, lo que está abajo, límite inferior. Entonces, ¿cómo lo tengo que interpretar yo esto? Me está diciendo que va a sumar, ya, va a sumar nuestra función, va a sumar partiendo desde la posición 1 hasta la posición n, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Esa es la interpretación de eso, o sea, va a sumar hasta el infinito, ¿ya? Pero yo puedo analizar esto y cambiarle aquí el numerito y ponerle un número 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso en el papel? Va a significar esto, que la sumatoria va a empezar a darle valores a la i. Fíjense que la i está ahí abajo igual, ¿la ven? Voy a borrar esa flecha y esta de acá. ¿Ven que ahí también está la i chiquitita? Ahí abajo de la x, ¿ya? Entonces significa que ahora le empiezo a dar valores. El primer valor sería el primer valor que puedo asumir i, que sería el 1. Así que la x pasaría a ser x sub 1, ¿ya? Y como es una suma, más el segundo valor que puede asumir x, que sería x sub 2, ¿sí? Más el tercer valor, x sub, oh, no sé si me va a quedar espacio, hasta x sub 3, ¿sí? O sea que lo que está haciendo aquí en definitiva es decirme, oye, voy a sumar esto, más esto, ¿sí? Voy acá a la tabla y reviso, oye, ¿cuánto vale x sub 1? X sub 1 vale 2. ¿Cuánto vale x sub 2? X sub 2 vale 3. ¿Cuánto vale x sub 3? 5. Así que lo que me está diciendo es suma 2 más 3 más 5. 10. ¿Sí? Así que esta sumatoria que está aquí, uno no la anota así, y aquí anota un 10. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que está haciendo la sumatoria es sumar una cantidad de elementos. Ahora, fijémonos en la fórmula que tenemos de media para datos agrupados. La fórmula de media para datos agrupados que está acá, tiene ahí anotado su límite inferior. Parte desde x sub 1 y llega hasta n. ¿Cuántos datos agrupados tengo que sumar? El total de datos que haya. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, ¿habían cuántos datos, chicos? 19, ¿no? Así que aquí la sumatoria va a sumar 19 datos. Por supuesto que esta pega de estar haciendo eso, se la llevó aquí esta columna que yo hice a mano, ¿sí? Con Excel. Ahí la hice. O sea, aquí multiplico y sumo. Esa pega es la misma que estar viendo eh, esta fórmula de acá, ¿sí? Pero esa la hice yo, ¿ya? Por eso les digo, tienen que entender cómo se tiene que hacer, porque si no después a la larga, ustedes van a quedar con el cacho. Excel no les va a enseñar a ustedes matemática. Tú tienes que usar la matemática en Excel, ¿ya? Porque si no, lo que va a pasar es que vas a hacer cualquier cosa y vas a creer que está bueno y no va a estar bueno, ¿ya? Entonces hasta ahí me detengo. Fíjense, ahí está la fórmula, ¿ya? Eso de ahí es lo mismo que esto que está acá, por eso hay una igualdad, ¿sí? Y esto que está aquí en todo el proceso es lo mismo que hizo Excel cuando yo le introduje la fórmula, sumé y luego, después de tener ese resultado, lo dividí por 19, que me terminó dando ese valor de la media que está ahí abajo. ¿Estamos? Ahora, el problema se da cuando yo quiero calcular, ¿ya? La moda. ¿Dónde está, hoy? Ah, se copió mal. Ah, se copió dos veces. Ahí sí. La mediana y la moda para datos agrupados. Si se dan cuenta, son dos fórmulas bien bonitas, instructivas, ¿ya? Yo se las voy a enseñar, pero aquí requerimos algo que no hemos visto hasta ahora, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia eh, acumulada, ¿ya? Y que vamos a necesitar. Yo lo puse aquí en un ejemplo, llamé a esta diapo frecuencias en una tabla, ¿ya? Entonces lo primero, miren, la frecuencia que nosotros utilizamos, por ejemplo aquí, esa frecuencia tiene un apellido, ¿ya? Yo le puse frecuencia simplemente porque estoy intentando que ustedes se acuerden de la materia que vieron en básica, ¿ya? Pero en realidad esa frecuencia se llama frecuencia absoluta, ¿sí? O sea que esa frecuencia de ahí es la misma que está acá en este otro ejemplo. Esta es otra tabla de otros datos, ¿sí? Así que no se preocupen porque no calza, ¿ya? Entonces la frecuencia absoluta es la misma frecuencia que ustedes conocen. ¿Estamos? Se denota por una F minúscula, ¿ya? En cambio, la que está al lado se llama frecuencia acumulada.
Y esa frecuencia se denota por una F mayúscula. Fíjense que hay una diferencia, ¿ya? Tienen que anotar esto bien, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la palabra nos dice, la frecuencia acumulada se calcula ya sumando el dato de la frecuencia actual con el siguiente. Por ejemplo, miren, la primera frecuencia acumulada es 3, porque en el primer intervalo solamente habían 3 datos. Pero la frecuencia acumulada para el segundo intervalo ya es 8. ¿Por qué? Porque hasta ese minuto hay 3 datos del primer intervalo y 5 del segundo. Entonces lo que hizo esta frecuencia acumulada fue sumarse. O sea, fue decir 3 más 5, ¿ya? 8. Por ejemplo, el siguiente intervalo de frecuencia acumulada es 14. ¿Por qué? Porque sumó el 8, ¿ya? O sumó todos los que habían hasta ese minuto en realidad, 3 más 5 más 6 y te da 14, ¿sí? El otro 18, 3 más 5 más 6 más 4. Y el otro 21, 3 más 5 más 6 más 4 más 3, ¿sí? Y fíjense que aquí les dio el mismo valor que al final del conteo de la frecuencia absoluta, 21, ¿sí? Yo lo voy a hacer esto primero en el Excel, ¿ya? Y quiero que vayan fijándose del asunto, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a cambiar la F ahora porque ahora sí es importante, ¿ya? Pongo F mayúscula, que sería mi frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Ya? Y empiezo. Primero, ¿cuántos datos hay en el primer intervalo? Solo uno. Así que la primera frecuencia acumulada es 1. Segunda frecuencia acumulada. Para el segundo intervalo que está aquí, yo hasta ese minuto tengo exactamente 4 datos. Así que 4. ¿Sí? Si alguien quiere, puede hacer lo de sumar cruzado. Yo prefiero hacer eso porque es más ordenado. Por ejemplo, 3 más 1, perdón, 3 más 1, aquí, 4. Después el siguiente sería 4 más 8, 12. Después el otro sería 12 más 4, 16. ¿Sí? Y 16 más 3, 19. Una vez que llegué ahí, compruebo que el 19 calce con el 19 que tengo en la frecuencia absoluta. Y si calzó, estoy bien. ¿Ya? Si no calzó, tengo un serio problema de no saber sumar. ¿Ya? Entonces, tengo que revisar eso, chicos. Aquí alguien me pregunta, ¿no hay una fórmula para eso? Claro, sumar cruzado. Esa es la fórmula. Aquí no hay una fórmula porque esto es una definición trivial, ¿ya? Así que la forma que tienes de hacer eso es sumar. Si no, lo tienes que escribir a mano. Yo, si quieren, les puedo enseñar cómo se puede ingresar esa fórmula. Si tú la quieres crear, ¿ya? Para crear la fórmula, tendrías que poner aquí carita triste, ¿ya? Y decirle a Excel que tome este intervalo y lo sume con el anterior, pero tendrías que partir del de abajo. A ver, porque el primero no va a funcionar. El primero siempre se mantiene con 1, porque es en nuestro caso nuestra frecuencia inicial es 1. Pero la siguiente tendrías que ingresarle la fórmula, que sería decirle a Excel, suma este eh, con lo que tengas arriba, ¿sí? Y ahora bajo la fórmula. Y si la bajo debería replicarse. Ahí está. ¿Ven? Ahí ingresé la fórmula y simplemente a Excel le fui diciendo, oye, suma ese con el anterior, suma ese con el anterior. Ningún problema de hacerlo así, ¿ya? Pero, como les digo yo, eso lo tienes que ingresar tú manualmente a Excel, ¿sí? O sea, aquí no es llegar y así y escribir, por ejemplo, no es como el de la media de acá, que yo busqué media y salió el tiro. Acá lo tienes que hacer a mano, ¿sí? Entonces les repito, yo lo que hice fue, lo voy a borrar para que se den cuenta, ¿ya? Lo que hice fue, primero copié la primera frecuencia, la copié ahí, ¿ya? Porque si no después me va a presentar un problema hacer la fórmula. Y lo que hago, ingreso carita triste, ¿sí? Y le digo, suma, aquí tengo que clicar, suma esa casilla con la que está arriba mío. Y cierro. Luego que tengo ese ahí, y que yo sé que calza, que es 4, tomo esto y lo replico. Y ahí medio. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos como una fórmula, y no sé quién me preguntó eso, parece que Alvarito igual, no estoy seguro, pero ahí tienes una forma de hacerlo si lo quieres hacer con una fórmula y que escribirla tú. ¿Ya? Eh, ya, nos quedan 10 minutos más, pero estamos bien.
¿Ya? Sigo entonces. Esa frecuencia acumulada que está aquí y mi frecuencia absoluta que está acá, que ahora ya a esta le voy a poner F minúscula, porque ya saben, estas dos yo les puedo calcular, le voy a poner esto un color para que no se enreden. Yo a ellas les puedo calcular un porcentaje, ¿ya? Entonces, yo puedo decirles a esas dos frecuencias que necesito saber cuál es el porcentaje de cada uno de estos valores en el total. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí, ya lo voy a ingresar con una fórmula y le voy a decir que quiero que tome este valor y lo divida por 19, ¿ya? Al hacer eso me va a dar un número decimal, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener que ingresar otro paréntesis, ¿ya? Al hacer ese cálculo, yo además le voy a pedir que lo multiplique por 100, ¿ya? Y al hacer eso, lo que va a hacer va a calcularme el porcentaje, ¿ya? Y si esto lo hice bien, oh, no lo hice bien, parece. A ver, ¿qué falló aquí? Ah, ya. Ahí, tengo que siempre decir, ponerle aquí que me calce con el 19, porque si no va quedando cada vez más abajo y se va corriendo, si se dieron cuenta, ¿ya? Después les voy a mostrar, hay una forma de hacer que eso se fije, pero no quiero recargar hoy día la clase con más tecnicismos de Excel, ¿ya? Entonces, yo ahí calculé los porcentajes de cada uno. Por ejemplo, 1 en 19 es exactamente un 5, no, aproximadamente un 5,26%. 3 en 19 es exactamente un 15%. Si yo sumo todo esto, ahora voy a usar la suma. Si yo le digo que sume todo esto a Excel, me debería dar 100, ¿ya? Y eso significa que ahí tengo el 100% de la distribución, ¿ya? Entonces, eso que yo tengo ahora se llama frecuencia, bueno, lo voy a escribir así, relativa porcentual, ¿ya? ¿Ya? Y significa, y aquí viene la interpretación de todo esto, que por ejemplo, vamos a ver un intervalo, el segundo intervalo, ¿ya? El segundo intervalo, ¿ya? El segundo intervalo, que son las personas que tienen entre 60,8 puntos y 69,6, eh, pesan un 15% de la distribución, aproximadamente. O 16% si mejor lo aproximo. ¿Sí? Para eso sirve la frecuencia relativa. O por ejemplo, yo podría decir que el mayor porcentaje de alumnos que obtuvieron una determinada nota fue de 42% de parte de los alumnos que están entre 69,6 puntos y 78,4 puntos. ¿Sí? O sea, esto tiene una interpretación súper buena, porque significa que yo de esa información puedo dar un reporte, ¿ya? ¿Cómo se representa la frecuencia relativa porcentual? Ah, ya, hay varias formas de representarlo, pero la letra que se usa es la H minúscula, ¿sí? O sea, aquí debería poner yo H minúscula ahora, ¿sí? Pero como estoy viendo que copien, lo escribí primero para que lo anotaran, ¿sí? Para que después no se les olvide. Pero eso se denota por H minúscula. Y tú comprenderás, Javier, que es porque después vamos a usar una H mayúscula, ¿ya? Justamente. Ya, entonces, repito, la frecuencia relativa porcentual lo que me está diciendo es el porcentaje del intervalo, ¿ya? Con respecto al total, ¿sí? O sea, un 5% de los alumnos que rindieron esta prueba tienen entre 52 y 60,8 puntos. Un, aproximadamente un 16% de los alumnos que rindieron la prueba tienen entre 60,8 puntos y 69,6 puntos. Un 42% de los alumnos que rindieron la prueba tienen entre 69,6 puntos y 78,4 puntos, ¿sí? Un 21% de los alumnos que rindieron la prueba tienen entre 78,4, ¿sí? Y yo creo que ya lo entendieron, ¿ya? O sea que al final, con esa información, con esta columna de aquí, yo puedo obtener mucha información, ¿ya? Y puedo hacer un informe muy bueno a partir de ella, ¿ya? Entonces, esa sería la frecuencia relativa porcentual, que yo les decía, se denota, o le decía a Javier recién, con la letra H minúscula, ¿sí? Lo vamos a poner eso casillero, ahí.
y aquí igual. ¿Ya? Entonces ahí calculamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora, cuando a mí se me ocurre hacer esto mismo del porcentaje, pero con respecto a la frecuencia acumulada, lo que yo voy a tener es algo que se llama frecuencia acumulada porcentual, ¿sí? Que se denota por H mayúscula, ¿ya? ¿Y cómo se hace esta cosa? Súper simple, de la misma forma que lo hicimos con la frecuencia relativa porcentual. Primero copio la primera frecuencia absoluta, perdón, la primera frecuencia acumulada que tengo, que es 1, ¿ya? Ah, no, ya la tengo copiada, está ahí, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es generar la fórmula. Tomo este 1 que está aquí y lo divido por el total de datos, que es 19, ¿ya? Lo voy a escribir mejor ahora, a ver si queda mejor así, ¿ya? Y esto que está acá, siempre se me olvida poner los doble paréntesis, ahí. Y esto que está acá lo voy a multiplicar por 100. Y ahora cierro el paréntesis, ¿sí? ¿Ya? Y ahora a ver si no tengo el problema del 19. Ya no. Muy bien. Entonces, lo ordeno, le pongo tablita a esto, ¡pum! ¿Ya? Y ahora le voy a explicar de qué se trata esto. Por ejemplo, me voy al este intervalo. Yo aquí puedo decir lo siguiente. Un 63,15 o aproximadamente un 63,16% de los alumnos que rindieron la prueba tienen 78,4 puntos o menos. Porque ¿qué pasa? La acumulada porcentual es la suma de los porcentajes que hay. Es de hecho la suma del H minúscula. Y eso significa que aquí yo cuando considero este porcentaje, este que estoy marcando ahora con verde, en realidad estoy analizando todos estos intervalos que están acá y todos estos porcentajes que están acá. Por eso que el último intervalo de la frecuencia acumulada porcentual da 100, porque si tú sumas todo esto te daba 100, ¿sí? Y debe dar 100, que es el 100%. Por ejemplo, algo que es trivial, pero que sirve para que ustedes vayan aprendiendo igual un poco. Un 100% de los alumnos tienen 96 puntos o menos. ¿Ven? Y es verdad eso, pues obvio, ¿no? O sea, el 100% de los alumnos que nosotros teníamos en nuestra muestra completa tenían menos de 96 puntos o 96 puntos, ¿sí? Entonces, eh, para eso sirve la frecuencia acumulada porcentual. Yo me fijo en un intervalo, me fijo en la acumulada porcentual y puedo hablar del límite superior de ese intervalo hacia abajo. Por ejemplo, lo voy a hacer con este de aquí. Ahí lo marqué. Por ejemplo, yo puedo decir que aproximadamente un 21,1% de los alumnos que rindieron la prueba tienen 69,6 puntos o menos. ¿Ven? Para eso sirve. ¿Ya? Entonces, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada porcentual, H mayúscula. ¿Sí? Y ahí tenemos una tabla que recién está completa. ¿Sí? Esas son cosas que necesitamos dentro de una tabla. ¿Ya? Entonces, chicos, sí, yo creo que lo vamos a dejar acá con las frecuencias y la próxima clase, que yo creo que ya va a ser de vuelta de vacaciones, ¿ya? Vamos a tener la media, perdón, la moda y la mediana para datos agrupados, ¿ya? Aquí alguien me preguntó, nos queda un minuto, así que por eso, sí, es necesario tener todos esos datos, Javier, es necesario, ¿ya? Yo se los voy a pedir además, ¿ya? Iván, mira, yo pretendo subirla hoy día en la tarde porque ya tengo eso compilado, em, pero tuve un problema con la clase de hoy día en la mañana porque no se grabó, ¿ya? Así que voy a revisar qué pasa, ¿ok? Si no, les puedo subir la clase del otro grupo, que en realidad es lo mismo, ¿ya? Así que no hay mucha diferencia en eso. ¿Ya, chicos? Así que lo dejo hasta acá, yo voy a subir los videos, ¿ya? Y que estén bien, ¿ya? Sí, o sea, después de esas 2 semanas, claro que voy a hacer un resumen, pero de esto último, no de todo, porque si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya, chicos? Así que eso, pues. Ya, acuérdense de lo de la prueba que les dije, ¿ya? Acuérdense lo de la prueba que va a subirse, ¿ya?